Mi nombre es Yolanda Rendón, soy abogada especialista en Derecho Administrativo. Hoy quiero tratar un tema de suma importancia para todos, respecto de las pensiones. He recibido algunas llamadas al respecto muy importantes porque surgen muchas preguntas que no han tenido mucha claridad. Miremos algunos casos. Por ejemplo, me preguntan, el pensionado que fallece, ¿quién sucede la pensión? Tenemos algunos casos. Uno es el cónyuge. Dos, son los hijos menores discapacitados. Es lo que la ley dice, los hijos menores discapacitados. Otro caso son los compañeros permanentes. Ahora con la legalidad respecto de los matrimonios con personas del mismo sexo, tienen igual derecho que una persona heterosexual, de un matrimonio heterosexual, tienen exactamente los mismos derechos. Y la ley también dice que quienes dependían económicamente del fallecido o del pensionado. Un caso de una señora que su esposo, casados, falleció, pero en el momento de su fallecimiento se dio cuenta de que tenía otra cónyuge, una concubina. ¿Tiene o no tiene derecho esa persona? Porque su esposa al momento de reclamar le dicen de que efectivamente su cónyuge actual fue a reclamar el derecho por la pensión. ¿A quién le toca en este caso? ¿Qué dice la ley? La ley dice que en el momento en que fallece esa persona, se hace un edicto que se publica generalmente en prensa, donde se dice, las personas o mujeres o esposas que se consideren con derecho de reclamar la pensión de fulanito de tal deben acercarse. En este caso, la señora se acerca. ¿Qué dice la ley? Que no tiene ningún derecho la persona o la última cónyuge que vivía con él, porque solo vivía con él un año anterior a su muerte. La ley habla de 2 años como mínimo. Y como tiene un matrimonio conyugal vigente, quien tiene derecho es la esposa. Segundo caso, hablamos de hijos menores discapacitados. Sí tienen derecho, por supuesto, pero hay algunos casos que en el momento del fallecimiento de sus padres ya son mayores de edad. Es decir, encontramos el caso, por ejemplo, de jóvenes que tienen 30, 35, 40 años, personas adultas, pero que sufren del síndrome de Down, o que están en una silla de ruedas, o que tienen problemas auditivos o de visión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tienen derecho por ser mayores de edad? Sí, la ley les da ese derecho siempre y cuando ellos sean personas que han dependido económicamente de sus padres o del fallecido. Tenemos otro caso, los compañeros permanentes. Pero si ese compañero permanente no es su pareja, sino por ejemplo un hermano o una hermana que vivió todo el tiempo con esa persona, que veló por ella en sus cuidados hasta el momento de su muerte, que es mayor de edad y que no es discapacitado, ¿tiene derecho a la pensión? Por supuesto que tiene derecho. La Corte Constitucional tiene una sentencia del año 2011 en el que dice que efectivamente lo que se busca es que aquellas personas que han estado bajo el cuidado, bajo la dependencia económica del fallecido, no lleguen a un estado de miseria, no lleguen a un estado de necesidad. Efectivamente lo que se busca en este caso es que la ley los proteja, es decir, que sí tienen derecho. Por ejemplo, los hijos mayores o hermanos o sobrinos o cualquier otro tipo de familiar consanguíneo, generalmente debe ser consanguíneo y debe probarse la consanguinidad entre quien está solicitando la pensión y el fallecido, que igual estuvieron al cuidado de ellos, pero no son los hijos y no es el cónyuge, ni son discapacitados, que es lo que la ley dice. En ese caso son sustitutos de la pensión. Pero si este caso es totalmente diferente, es un sobrino, es un hermano, es otra persona que estuvo al cuidado del pensionado hasta el momento de su fallecimiento, ¿tiene derecho? Sí. De acuerdo con lo que la Corte Constitucional sacó en sentencia del 2011, efectivamente tienen derecho. Por los mismos motivos. ¿Cuáles son los mismos motivos? De que son personas que han dependido económicamente del fallecido.
de que son personas que han estado bajo al cuidado de esa persona que falleció. Han dedicado su vida a su cuidado. La ley dice que sí tienen derecho. Derecho que tenemos que entrar a buscar, que tenemos que entrar a solicitar. Generalmente en las empresas, entidades estatales o entidades privadas, donde se solicita esa pensión, alegando ese derecho, lo niegan. Pero a nosotros nos interesa que lo nieguen. ¿Por qué es importante? Porque es un acto administrativo que se tiene que producir y que nos sirve de medio de prueba en el momento de presentar una demanda estatal, una demanda a la empresa. ¿Por qué? Porque ya negó el derecho. La ley pide que debe cumplirse con unos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Para el fallecido o para el pensionado, debe aportarse el certificado de función, debe aportarse la fotocopia de la cédula de ciudadanía, en caso tal de que sean personas de 80, 90 años que generalmente ya no tienen registro civil sino fe de bautismo, deben presentar la fe de bautismo, deben presentar el último comprobante de pago de la empresa donde laboró. En ese caso, para aquellas personas que están solicitando la pensión, también tienen que cumplir unos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? En primer lugar, se debe presentar el registro civil de nacimiento, donde se haga constar la consanguinidad o la familiaridad que tiene con el fallecido. Debe presentar la fotocopia de la cédula de ciudadanía. Debe presentar el registro civil de nacimiento. Y con esos requisitos ya puede solicitar la pensión. Es más, como lo dije anteriormente, también debe presentarse el documento aquel que se presenta ante la entidad obligada a sustituir la pensión y que la negó. Es uno de los requisitos más importantes porque con eso se verifica de que efectivamente se está llevando un trámite anterior a presentar una demanda. ¿Qué es lo que los jueces buscan? Que no vayan directamente ante un juzgado a solicitar algo donde ni siquiera han tenido la oportunidad de buscarla y decir efectivamente tiene o no tiene derecho. Por el día de hoy, creo que esto ha quedado suficientemente claro. Que Dios los bendiga.